Hola Clapper, buenos días. Hoy vamos a hablar del bloqueo en el aprendizaje de idiomas. ¿Tú sueñas con hablar un idioma extranjero con fluidez, pero te sientes bloqueado, bloqueada? ¿Tienes la impresión de estancarte, de no avanzar a pesar de esforzarte? Porque si no estudias y no haces nada es normal, ¿ok? Quizás incluso has abandonado la idea de aprender un idioma y estás convencido que no es para ti. Clapper, debes de saber que no estás solo o sola en este proceso y que hay academias de idiomas como lo es CLAP que tomen en cuenta todos los aspectos que necesitas para aprender un idioma. Quédate hasta el final porque tengo ejercicios potentes para ti para empezar ya a desbloquearte. En este video vamos a revisar 5 claves o 5 aspectos que tienes que tomar en cuenta cuando tú aprendes un idioma, ¿ok? Para finalmente progresar. Los bloqueos no llegan porque sí. Entonces, vamos a ver 5 puntos y por favor comenta abajo si tú has sufrido de un bloqueo, si tú ya abandonaste, si retomaste, si te dio esperanza este video y vamos a por ello. Uno es el enfoque pedagógico, es decir, no todos los profesores que se dicen ser profesores son buenos profesores. Uno. Después, no son a fuerza buenos profesores para ti. A lo mejor son buenísimos para otro perfil de estudiante. ¿Cómo te están enseñando el idioma? Por ejemplo, cuando yo he creado el método, viene de él porque yo soy profesora de francés para extranjeros y he dado y sigo dando clases de francés, me encanta y me he dado cuenta que al final del día el enfoque debe ser el otro, es decir, el estudiante o la persona que está aprendiendo y que no podía yo enseñar de la misma manera según si tenía un niño, una niña, un grupo de niños, un adulto, un joven y así. Y entonces ya me di cuenta que tenía que adaptar mi manera de enseñar según la persona que tenía enfrente. Después lo estuve transmitiendo a otros profesores y, y me ha encantado siempre ver cómo cada clase es diferente a pesar de tener hoy más ritualizado, digamos, algunas actividades. Hemos agregado más cosas en las clases porque a mí me interesa mucho, uno, innovar y también innovar, pero no porque, wow, a mí me interesa que estemos innovando porque la ciencia también está comprobando más y más cosas y en neurociencia, que te estudia el cerebro, nos da aún más herramientas para saber cómo adaptar las clases a tu forma de aprender. Entonces, no es lo mismo si yo te digo Clap Co, Academia de Idiomas, Enseñanza Lúdica, concretamente cómo lo voy a llevar a cabo para niños que para adultos. Por ejemplo, si hablamos de adultos, no va a ser lo mismo con gente que trabaja como artista que gente que son más de administración. El cerebro no funciona igual, no aprende igual, ¿ok? Entonces, cuando tú te sientes bloqueado o bloqueada, empieza a ver si el approach, ¿no? El enfoque pedagógico está respondiendo a tu necesidad. Pero para que tú puedas decir sí o no, es importante también que tú te conozcas cómo aprendes. En CLAP, por ejemplo, hacemos un aporte donde tú puedes descubrir, si quieres, tu manera de aprender un idioma también, porque también cada materia tiene su reto. Entonces, cuando tú sabes qué tipo de estudiante eres y cómo vas a aprender y que tú tienes a personas enfrente de ti que son
personas profesionales que sí son profesores, que sí son nativos, pero que saben de su idioma, porque a veces hay nativos que no tienen un buen nivel de su propio idioma. Cuidado con esto, ¿no? Soy profesor nativo y entonces te enseño el idioma. Cuidado con esto porque no todos los nativos son profesores, no porque son nativos que te pueden enseñar bien. Y también la ventaja de estar en una academia de idiomas es que tienes un equipo. Y si te está no resultando aún un tipo de enfoque pedagógico que también influye la personalidad del profesor, que si es mujer, que si es hombre, que si... o sea, tantas cosas influyen para aprender un idioma que no te limites, digamos, con el título de profesor nativo. Busca a que sea un profesor nativo, pero un profesor, no una persona nativa que juega a ser profesor o profesora, ¿ok? Entonces, yo sé quién soy para aprender y entonces yo voy a buscar a CLAP que sabe adaptar su enseñanza a sus alumnos y que además es lúdico. Entonces, lúdico es tomar placer, no siempre estar jugando, sino que también es jugar, tomar placer, pero un juego que tiene sentido con el progreso de tu aprendizaje. ¿Ok? No es jugar por jugar. Y además el juego también se acerca de manera diferente dependiendo a quién tengo enfrente de mí. ¿Ok? Entonces este primer punto es muy importante para que ya empieces bien. ¿Ok? El segundo punto, cuando aprendes un idioma, hay un enfoque identitario. Es decir, me voy a identificar o no con la cultura. A veces, por temas familiares, por la educación, por un contexto, no se nos va a facilitar hablar un idioma. Te voy a poner mi contexto, por ejemplo, que mi abuelo era italiano y nunca ha hablado en italiano con nosotros, no ha transmitido su idioma a mi madre y por ende pues mi contacto con el italiano no era mucho, ¿no? Ahora te cuento que estoy viviendo en Italia y, y ha sido como un bloqueo identitario en mi caso porque no podía aprender el idioma porque inconscientemente estaba asociando el idioma con mi abuelo, con el cual la relación no era la más bonita que he podido tener. Y entonces, pues obviamente mi inconsciente bloqueó el idioma. Entonces tuve que hacer un trabajo para desbloquearme y disociar también el italiano con mi historia familiar y entender que hacía parte de mí y que no y que además era súper lindo poder seguir transmitiendo el idioma que es de mi familia y también hacer que mi hijo hable italiano. Una vez que ya tomas conciencia de esto, en mi caso, por ejemplo, pues yo me ayudé con las herramientas que yo te comparto cuando tú confías en mí y yo te ayudo a desbloquearte. En cuanto a la identidad, es muy común, más común de lo que uno puede pensar. Por ejemplo, yo tenía a una profesora de inglés de Inglaterra, el papá y su mamá francesa, y no hablaba una palabra de francés. Y cuando yo le pregunté por qué, me decía que había tenido una muy mala relación con su mamá. Para que veas también la emoción que se genera y el bloqueo que te puede generar al tener una buena o una mala relación. Afecta tu manera de hablar, afecta tu empeño en idiomas y puede ser que
hables 4 idiomas, 5 idiomas, pero puede ser que haya uno que no hables, que sea el idioma de la escuela, por ejemplo, también con los profesores que a veces no tienen el tacto. Por eso el primer punto es muy importante, tener un enfoque pedagógico, sobre todo en generaciones como las mías, que los profesores no eran muy suaves, ¿no? Entonces, fácilmente te podían hacer odiar una materia con el simple hecho de tenerlos de profesor, ¿no? Entonces, seguimos. El tercer punto es el enfoque psicológico, que tiene que ver con sentimientos, ideas, comportamientos, y entonces viene toda la parte de la falta de confianza en sí mismo, los miedos, de no sentirnos capaces de aprender un idioma. Lo voy a repetir hasta el cansancio, pero todos somos capaces de aprender un idioma, al menos que tengas un problema en el cerebro que te impida hacerlo, físicamente que no puedas realmente hacerlo. Y, y aún así, tendría como la tendencia yo de decir que es como un músculo que está atrofiado por accidentes, por lo que sea. Siempre es mejor ejercitarlo, aunque no regrese al 100% de su uso, pero lo estás ejercitando. Yo diría que el idioma sería como un tipo de ejercicio para tu cerebro, que siempre es bueno ejercitarlo. No necesitas ser un genio para aprender un idioma, lo que sí necesitas es tener disciplina y un poquito más. Pero si ya tienes la disciplina, la constancia, ya hiciste un muy buen avance. Entonces, bueno, en este enfoque tenemos esto, tenemos también el tema del perfeccionismo, que la gente no quiere hablar hasta hacerlo perfecto, pero se tiene que entender que lo tienes que hacer porque al equivocarte vas a aprender y vas a resolver este tema. Además, si tú le agregas una dosis de autoderisión, seguramente el error que ya hiciste, poniéndole humor, ya no se te va a repetir. Entonces, si tú sientes que tienes algo ahí atorado en el enfoque psicológico y que no es suficiente con tomar tus clases, es importante que busques apoyo. Y yo aquí estoy y me ofrezco para servirte en desbloquearte en el idioma, en aprender de manera mucho más fluida. Esto te va a ayudar muchísimo, muchísimo. Y vas a aprender también a conocerte más, a respetarte más. Y vamos a tocar otros de estos 5 puntos que ahorita te voy a ir también diciendo. El otro punto, que es el enfoque fisiológico, evidentemente si tú tienes algún problema en el cerebro, puede ser que te frene dependiendo de lo que te ha pasado. Pero yo insisto en que aún así, depende del tema, no estoy generalizando, pero hay problemas que el hecho de estar obligando tu cerebro a recordar palabras, pronunciaciones, sintaxis y así, lo estás obligando a ejercitarse y así a seguir viviendo, teniendo fuerza, estar vivo, pues, porque es lo que hace que estamos acá, ¿no? No nos podemos dejar morir. Entonces, que llegará el momento, ¿no? Entonces, es como si tú tienes un accidente de la pierna y después de haberte inmovilizado la pierna, pues la tienes que volver a ejercitar para el músculo, ¿sabes? Pues lo mismo el cerebro, lo tienes que ejercitar independientemente de lo que tú puedes haber tenido como problema, una AVC, lo que sea. Si tienes
todavía la posibilidad de escucharme, si tú me escuchas, es que seguramente si te sientes bloqueado o bloqueada. Y si es por un tema que has tenido un accidente, como en una vez o lo que sea, te quiero asegurar que siempre es mejor ejercitarse, que sea el cuerpo, la mente, todo. Tenemos que cuidar todo de nuestro cuerpo. Y, y una razón o lo que dicen también es que para cuidar el cerebro hay que aprender idiomas. Así que adelante. También cuida el enfoque sociolingüístico, es decir, tu entorno trata de implementar en tu vida cotidiana a gente que habla el idioma que tú estás aprendiendo. Ok, ya pasamos a los 5 puntos, ¿no? Las 5 claves. Quédate porque todavía no te doy un ejercicio que le di una variante y vas a aplicar según tu caso. Así que espérate, por favor, antes de pasar a otra cosa. Entonces, acuérdate para el bloqueo de aprendizaje, tienes que checar tu enfoque pedagógico, tu profesor, tú, cómo estás aprendiendo. Mejor júntate con Clap que nos divertimos. La gente es profesora, es capacitada. Yo superviso a todo el mundo y les doy una capacitación cada mes, también online, personalizada, grupal y todo. Entonces, yo creo que nosotros somos la opción y entonces también tomando en cuenta que tú eres una identidad propia, integral, que tienes que entender cómo estás aprendiendo, ¿ok? Hay otros videos donde yo te estoy invitando a conocerte mejor como estudiante. Checa si tu bloqueo también no es de identidad, tiene que ver con tu familia, con quién perteneces, si te mudaste en algún país y que pues puede ser que no puedas integrarte. Esto te puede bloquear también. Checa el enfoque psicológico. ¿Qué sientes cuando ya quieres hablar? ¿Te quieres esconder? ¿Sientes que no puedes? Enfoque fisiológico y el sociolingüístico, ¿no? Cuando tomamos en cuenta todas estas dimensiones, entendemos mejor la complejidad que es hablar, aprender un idioma. Pero no porque no somos capaces, sino porque el hecho de hablar un idioma implica muchísimas cosas en tu vida. Te repito, yo hago sesiones personalizadas, individuales, para tratar el bloqueo. El equipo, yo también damos clases de idiomas, también te puedes acercar a nosotros para incluirte en un grupo o tomar clases particulares, depende de lo que tú estés buscando, también lo podemos hablar. Pero si sientes un bloqueo, es importante, antes de tomar las clases, desbloquearte, ¿ok? Y así vas a estar como mucho más preparado, preparada para aprender y va a ser más rápido. No lo vas a sufrir, no se trata de estar sufriendo cuando estás aprendiendo algo, ¿ok? Ahora, el ejercicio que te va a dejar son 2 cosas. O sea, lo escoges una o dos porque al final tiene el mismo objetivo, que es hacer que veas algo más grande que tú al aprender un idioma. Por ejemplo, en mi caso, con el italiano, si yo no hubiera visto lo lindo que es lo que yo puedo ganar como persona, que este desafío me está retando para ser mejor persona, para educar a mi hijo también con los valores, ¿no? De no estar huyendo cada vez que se me complica la vida, darle el valor del esfuerzo, el valor de estudiar, el valor de aprender, el valor de esperar a veces la recompensa. Yo creo que esto ha hecho más grande mi propósito de hablar italiano y ha hecho que mi bloqueo, además de haberme tratado con mis herramientas, haya hecho el problema mucho menor.
y he podido tratar este bloqueo de identidad. Entonces, este ejercicio se llama Connecting Dots o también lo puedes decir como tu gran porqué, que son dos herramientas de las cuales me he inspirado para ser empresaria también y que yo he usado para aprender idiomas. Me gusta a veces usar una herramienta y la saco del contexto y la meto para aprender idiomas. Me parece que es muy potente. Entonces hay una que, por ejemplo, no sé si hayas escuchado el tip de Steve Jobs que hablaba del Connecting Dots. Y Connecting Dots, yo he hecho varios videos sobre el tema. El concepto es, para él era que en la vida te dabas cuenta que pasaba el tiempo y checabas atrás para ver tu vida y te dabas cuenta que todo conectaba. Si tú das cuenta, yo no sé cuántos años tienes, pero en un momento dado en tu vida sí te das la vuelta y sí checas tu vida y te das cuenta que todo tiene que ver una cosa con otra y hace sentido. Este concepto yo lo usé para aprender idiomas, pero para visualizar, hacer como un vision board, pero para idiomas. Es decir, ok, quiero aprender idioma, quiero aprender italiano y ¿qué me va a aportar? Ah, relacionarme con los papás de la escuela de mi hijo, hacer nuevas amistades, conocer una nueva cultura. Entonces, de una me llevaba a otra y así es como yo lo conecto los dots que me va a permitir hacer más grande mi propósito, que no es solo hablar italiano. Y el gran porqué, cuando tú haces un negocio, lo que te están diciendo es, más allá de qué vas a ofrecer, qué vas a decir, cómo lo vas a hacer, tu gran porqué qué es, ¿ok? ¿Cuál es mi gran porqué de club? ¿No? Porque yo hubiera podido quedarme como profesora de francés para extranjeros y ya, doy clases y ya está. ¿Por qué me estoy esforzando a transmitir mi método, contratar a gente, ofrecer francés, inglés, español para otros, para más personas? Y mi gran porqué, como Cris, mi gran porqué es porque yo adoro enseñar, ayudar, acompañar. Adoro hacer esto. Adoro transmitir, adoro aprender. Tomo muchos cursos. Para mí es muy importante ir entendiendo el concepto de la vida, porque además pues estoy también con mi marca personal que lo estoy haciendo y esto es muy importante para mí. Yo, mi gran porqué es porque quiero acompañar, quiero que más gente disfrute aprender idiomas. Yo sufrí cuando era niña de maestros muy duros y, y padres poco competentes para apoyarme en esto. Entonces, por no saber manejar todo esto, me he cerrado puertas que después tuve que volver a abrir con dificultad o no, dependiendo del caso. Pero yo sabía que podíamos aprender de manera positiva, déjate tú lúdico, pero positiva, que me guste conectarme con el profesor, con la profesora, la materia, no importa que quieras aprender, pero hazlo con gusto, hazlo con tu manera de ser, con respeto, con cariño. Es lo único que va a funcionar. Sí, se aprende, hay como estas expresiones de aprender con la sangre. No, basta con estas cosas. Porque sí vas a aprender algo, pero no a fuerza. Y te bloqueas, ¿no? Em, entonces, tu gran porqué, ¿cuál es? Tu gran porqué de aprender inglés, francés, lo que sea. ¿Cuál es tu gran porqué? Entonces es la misma pregunta, te hace soñar de manera diferente.
sea, más bien, son dos preguntas diferentes que te llevan a soñar grande a futuro. Y esto te va a permitir realmente conectar dentro de ti para hacer que tú te muevas. Y por eso no es suficiente estar motivado. Porque si un día estás cansado o cansada y no tienes un gran porqué, no te vas a poder levantar. Entonces, a veces hay que hacer las cosas porque sí, porque tu gran porqué es mucho más grande que tu cansancio de hoy. Para ponerte otro ejemplo, yo mamá, ¿no? Que además soy soltera, que además hago todo, ¿no? Y que no tengo mucha opción de estar mal o que me vaya mal, digamos, ¿no? Mi gran porqué es para levantarme a pesar del cansancio, a pesar de lo que sea que me pueda suceder, ¿no? Emocionalmente, mi gran porqué es mi hijo. Si tu hijo no te mueve para hacer las cosas, yo no sé qué te va a mover, ¿sabes? Entonces mi gran porqué es porque yo tengo a un ser que está a cargo de mí y que yo tengo que entregar a la sociedad y que sea un buen chico, ¿sabes? No que haya sobrevivido su infancia y que llegue un hombre totalmente neurótico. No. ¿Ok? Mi gran porqué no es solamente que sobrevivamos. Mi gran porqué es que yo quiero aportar conmigo y con mi chavito, con mi hijo, ¿no? Y eso pues hace mover montañas, porque además es el motor del amor. Me voy a quedar aquí porque si no, pues me voy a extender a otras cosas, ¿no? Pero el gran tema es este. Pregúntate cuáles son tus dots. A lo mejor incluso puedes hacer la combinación, ¿no? ¿Cuáles son tus connecting dots y tu gran por qué? O el para qué y los vas juntando. Y te vas a... ¿Ok? Y acuérdate que no hay malos estudiantes, hay estudiantes que no saben aprender y además hay profesores que se improvisan y que no son profesionales. Júntate con Clap, que Clap sí sabe enseñar y te sabe llevar de la mano para aprender el idioma que tú quieras. Yo aquí estoy, te ayudo con los bloqueos que puedes tener. Haz clic para hacer una cita conmigo y también visita otros videos que te pueden eventualmente inspirar, pero acuérdate que aunque estés evitando el tema, tienes que atenderte, ¿ok? Porque al final vas a aprender este idioma que tanto quieres o que necesitas y además vas a ver que no está tan complicado y vas a querer otro más, si tienes tiempo y ganas, ¿ok? Aquí estoy, te ayudo. Muchas gracias por haber visto este video hasta aquí. Gracias.